Ordinaria, hoy jueves 20 de diciembre del 2012, siendo las 19 horas. Primer punto del orden del día es la aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de noviembre del 2012. Segundo punto es dar cuenta de la modificación de las adscripciones de miembros del Partido Popular en las comisiones informativas de este ayuntamiento. Punto tercero, dar cuenta de los expedientes de modificación de crédito números 24 y 25 del presupuesto municipal del 2012. Punto cuarto, propuesta de concesión de la medalla de la ciudad de Palencia en su categoría de oro al Casino de Palencia. Punto quinto, propuesta de modificación de la redacción de los artículos... Perdón, sí señor, hay que votar. Vamos tan rápido que nos hemos olvidado de votar. Pues pasamos a la votación. Grupo Izquierda Unida. No. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Sí. Ahora sí que es el quinto punto. La propuesta de modificación de la redacción de los artículos 39 y 42 del acuerdo para el personal funcionario y artículos 36 y 39 del convenio para el personal laboral. Intervenciones, don Juan. Al final seguimos hablando de los parches, ¿no? De modificaciones que se nos hacen desde arriba, que tenemos que aplicar, y en la línea de tener que trabajar más los trabajadores públicos, pero también los trabajadores del sector privado, porque al final todo está unido, ¿no? Y es contrario a lo que desde Izquierda Unida planteamos. Es verdad que al final no te queda más remedio que establecer los parches, pero nosotros, en relación con las propuestas que tenemos, pues no aceptamos estos planteamientos. Entonces, el voto de Izquierda Unida va a ser en contra de la propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Pues si no hay más intervenciones, pasamos a la votación. Izquierda Unida. No. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Sí. Pasamos al siguiente punto del orden del día, al sexto. Propuesta de aprobación del expediente de adquisición a título oneroso de solares de suelo urbano consolidado dentro del término municipal de Palencia con destino a la construcción de viviendas en régimen de protección pública. Tiene la palabra el señor secretario general. Buenas tardes. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio de 3 de diciembre de 2012, por el que se propone al Pleno de la Corporación aprobar el pliego de condiciones que ha de regir el concurso y servir de base al desarrollo del contrato para la adquisición a título oneroso de solares de suelo urbano consolidado del término municipal de Palencia con destino a la construcción de viviendas en régimen de protección pública. Segundo, aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato mediante convocatoria para que en el plazo de 15 días naturales desde el siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la provincia puedan presentarse proposiciones. Tercero, autorizar el gasto con cargo a la partida correspondiente del presupuesto. Y cuarto, delegar en la Junta de Gobierno local cualquiera de las actuaciones que deriven del desarrollo del presente contrato, entre ellas resolver alegaciones, clasificar ofertas y adjudicar el contrato. Muchas gracias. Intervenciones. Pasamos a la votación. Grupo Izquierda Unida. Sí. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Sí. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta de liquidación de la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo de Palencia. Tiene la palabra el señor secretario general. Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda de 14 de diciembre de 2012, por el que se propone al Pleno aprobar el balance final de liquidación, el informe completo sobre las operaciones liquidatorias y el proyecto de división del activo resultante, los cuales quedarán incorporados para su archivo a la documentación social, resultando del citado balance de liquidación un activo de 663.866,72 euros y teniendo en cuenta la inexistencia de deudas sociales con terceros extraños, se aprueba la adjudicación de la totalidad del haber social al socio único Excelentísimo Ayuntamiento de Palencia, al cual se le adjudica la totalidad de los bienes y derechos que integran el patrimonio social,
es decir, la cesión global del activo y pasivo a su socio único, porque en este orden de cosas se debe considerar que los activos y pasivos que se ceden constituyen una empresa autónoma capaz de desarrollar una actividad económica igualmente autónoma. Segundo, facultar al liquidador de la compañía, doña María Álvarez Villalaín, para que comparezca ante notario y otorgue la correspondiente escritura pública en que se dé cumplimiento a los anteriores acuerdos a fin de que los mismos se inscriban en el registro mercantil, así como para que pueda subsanar y rectificar la citada escritura pública siempre que esa subsanación o rectificación se limite a aceptar las modificaciones que suponga la calificación verbal o escrita del señor registrador de la propiedad. Muchas gracias. ¿Intervenciones? Don Juan tiene la palabra. Brevemente, también planteábamos cuando se inició ese proceso que estaba en consonancia con lo que ustedes planteaban en su campaña electoral, que creían que la Sociedad Municipal de la Vivienda y Suelo no tenía que existir. Nosotros creemos, siempre hemos creído en los momentos de bonanza, porque siempre hay excluidos en el sistema donde aquellos que pueden trabajar tienen facilidades para conseguir una vivienda, pero siempre hay unas bolsas de excluidos, ¿no?, entre las cuales pues se podía influir desde la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo. Nosotros siempre hemos creído que el mercado genera esas bolsas y que era bueno influir desde el ámbito de lo público para proveer algo tan básico como la vivienda a las personas de Palencia, en este caso, que lo necesitaran. Si bien es verdad que también hemos sido críticos con el funcionamiento de la sociedad, en el sentido de que es complicado en un mercado como el inmobiliario, ¿no?, el intentar influir en el precio de los pisos, en unas viviendas aseguradas para la gente. Y ahora el problema que tenemos ya no es tanto el tema de la vivienda, que las hay de sobra, sino tenemos el problema de la banca, que no cede, no presta dinero para poder. Bueno, entonces el problema que tenemos, quienes no tenemos muchos recursos y tenemos que acceder a un préstamo para conseguir esa vivienda, es ahora mismo ese, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que es coherente con lo que ustedes planteaban, pero nuestra posición es contraria a la que ustedes defienden. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Sí, Muchas gracias. Muy buenas tardes y con brevedad. Nosotros entendíamos y seguimos entendiendo que una sociedad municipal de vivienda y suelo es conveniente, la tienen una buena parte de los ayuntamientos de cualquier color político y evidentemente en aras a estas circunstancias y por coherencia, como ya dijimos en la Comisión de Urbanismo, y sin extenderme más, pues vamos a votar en contra. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a la votación. Grupo Izquierda Unida. No. Grupo Socialista. No. Grupo Popular. Sí. Pasamos al siguiente punto, el octavo. Propuesta de aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de Terrazas en la vía pública de la ciudad de Palencia. Tiene la palabra el señor secretario general. Dictamen de la Comisión Informativa de Tráfico y Seguridad Ciudadana de 14 de diciembre de 2012, por el que se propone, primero, aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de las Terrazas en la vía pública de la ciudad de Palencia. Segundo, someter a información pública y audiencia de los interesados la citada ordenanza mediante anuncios en el tablón de dictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, para que en el plazo de 30 días puedan presentarse reclamaciones y sugerencias de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. Si en dicho plazo no se presentasen alegaciones, se entenderá aprobada definitivamente, publicándose completamente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley de Bases del Régimen Local y entrando en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la ley mencionada. Muchas gracias. Intervenciones. Don Juan. No, bueno, igual sería más interesante que interviniera primero el que propone la nueva ordenanza, ¿no? Yo creo que sí que era... Don Juan, estamos a tiempo. Si quiere, le doy la palabra al concejal de tráfico. Sí, y, sí. Bueno, vale, muy bien. Al exconcejal de tráfico, que como ustedes saben ya ha habido una modificación de la reestructuración, concejal de participación ciudadana, pero que ha sido quien ha realizado fundamentalmente el trabajo junto con los profesionales y los funcionarios de este ayuntamiento que han trabajado intensamente. Así que, don José Antonio, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos.
Teniendo en cuenta los numerosos artículos a los que se ha dado una nueva redacción, así como las nuevas previsiones introducidas, la regulación se presenta como una ordenanza independiente que viene así a sustituir el título segundo de la ordenanza municipal reguladora de los usos, instalaciones y ocupaciones en la vía pública de la ciudad de Palencia. La presente ordenanza tiene por objeto regular el aprovechamiento especial del dominio público constituido por la instalación de terrenos de uso público de terrazas con finalidad lucrativa para el servicio de establecimientos de hostelería en el término municipal de Palencia, así como las condiciones a que se deben sujetar las licencias que se otorguen para la instalación de las mismas. Era compromiso de este equipo de gobierno dar respuesta a una demanda histórica por parte del colectivo de hostelería, como era la autorización de poder instalar con carácter fijo las denominadas terrazas con cerramiento estable, las también llamadas terrazas de invierno. Con esta modificación no solo regulamos la posibilidad, sino que también, a través de las numerosas reuniones que hemos mantenido en estos meses, se han atendido sus propuestas y se han plasmado en esta ordenanza. Motivo por el cual esta modificación cuenta con el consenso y visto bueno de las dos asociaciones de hostelería. Propuestas, a nuestro entender, justas y necesarias, acordes a los tiempos en los que vivimos. Definiendo así el tipo de mobiliario a instalar, apareciendo nuevas figuras como las estufas o calentadores, soportes ceniceros, jardineras y cortavientos, entre otros, pudiéndose instalar en los dos tipos de terraza que se marcan en esta modificación, las de tipo abiertas, que pueden delimitarse con elementos semipermanentes, o las de tipo cerrada, también llamadas de cerramiento estable. Peticiones y demandas que se han atendido, siendo supervisadas siempre por los servicios técnicos municipales, policía local y bomberos, velando siempre, lógicamente, por el respeto y buscando el equilibrio entre el peatón, el vecino y el empresario hostelero. Y ya para finalizar, me gustaría agradecer a los grupos políticos del PSOE, de Izquierda Unida, por las aportaciones que han hecho, las cuales han hecho enriquecer este documento y, cómo no, también decir pues, que me alegra que ha habido un buen ambiente de trabajo en las diferentes comisiones que se ha tratado este tema. Gracias. Muchas gracias, don José Antonio, y también le quiero dar las gracias por haber cumplido uno de los objetivos que teníamos y que además ha sido en el tiempo y en el plazo en el que usted ha estado desempeñando esta responsabilidad. Así que mi más sincera enhorabuena. Yo creo que el trabajo, como muy bien ha dicho el concejal, ha sido un trabajo de consenso y que posiblemente, como todas las ordenanzas son mejorables, yo creo que es un paso hacia adelante en la regulación de unas ordenanzas que eran ampliamente demandadas por parte de los palentinos. Don Juan, tiene usted la palabra. Vale. Yo creo que la parte que había que añadir o que completar era que cuando se aprobó la normativa con respecto al tema del tabaco, ¿no?, se permitió, digamos, de una forma tácita, por decirlo de alguna forma, el que se sacaran las mesas elevadas y tal. Y quiero decir que había muchas de las cosas que no estaban incluidas en la anterior ordenanza, como es lógico, porque también las leyes han ido cambiando y han ido introduciendo nuevos elementos, ¿no? Yo creo que está bien recogido en la ordenanza. También esa línea, ideológicamente, nuestro punto de vista, yo creo que también viene reflejado, que es todo el tema de la movilidad, ¿no?, algo que surge en los consejos municipales de discapacidad con respecto al tema de que los elementos respeten, ¿no?, la posibilidad de que la gente que tiene problemas a la hora de ir con sillas de ruedas o las sillas de niños y tal, pues que puedan circular libremente por las aceras, ¿no? Yo creo que sí que se recoge en el documento técnico. Y con el tema de las terrazas de invierno que comentaba el concejal, pues sí que estuvimos también hablando de que venía de una moción, yo creo que propuso el Partido Popular, pero que se aprobó de forma consensuada por los tres grupos políticos de la legislatura anterior, creo recordar. Y si bien también es verdad que va a ser complicado que ahora mismo se ponga en funcionamiento por la situación en la que también se encuentran los hosteleros, pues creo que es importante que de alguna forma se prevea esa posibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Sí, don José Manuel, tiene usted la palabra. Buenas noches, gracias por la palabra, señor alcalde, y también de forma un poco breve y concisa, simplemente decir al respecto de lo que nos ocupa en este orden del día, decir que efectivamente, como dice el compañero de Izquierda Unida, el origen de esta ordenanza, como ustedes saben, algunos no eran concejales en la anterior legislatura, otros sí, pero es justo decir que el origen es una moción que presentó su grupo político para intentar regular efectivamente ese tipo de instalaciones, las denominadas vulgarmente terrazas permanentes de invierno.
Este grupo, en aquel entonces en el Gobierno, valoró positivamente la propuesta y en igual medida valoramos esta propuesta como positiva, en tanto que creemos que si en aquel momento era un elemento de dinamizar la hostelería y también de la ciudad, en igual medida en estos momentos de crisis creemos que va a contribuir a mejorar el sector de la hostelería y va a contribuir también a mejorar, lógicamente, también a la ciudad. Decir simplemente que buena parte del articulado que ustedes traen aquí en esta sesión de último pleno ordinario del año, buena parte deriva del texto que este grupo en su día preparó, trabajó en numerosas comisiones mixtas en las que hubo un ambiente magnífico de debate, cambio de opiniones por todos los sectores afectados, grupos políticos, hosteleros, empresarios, federación de vecinos. En definitiva, creemos que es una normativa que va a influir positivamente en dinamizar el sector de hostelería y de ahí que vamos a apoyar, lógicamente, el texto que se trae a debate en el Pleno. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don José Manuel. Pues si no hay más intervenciones, y como estamos en tiempo de deseos, ojalá consigamos este clima de consenso, independientemente de dónde fue iniciado, de cómo ha sido un trabajo de todos los grupos políticos y fundamentalmente de los empleados de este ayuntamiento, los empleados públicos. Así que, bueno, pues nos damos la enhorabuena y seguramente hay alguna cosa que mejorar y lo iremos haciendo. Iniciamos la votación. El Grupo Izquierda Unida. Sí. Grupo Socialista. Sí. Y Grupo Popular. Sí. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Punto 9. Propuesta de modificación parcial de la Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, Instalaciones y Ocupaciones en la Vía Pública de la Ciudad de Palencia. Antes de dar la palabra al señor Secretario General, creo que hay una enmienda que ha hecho el propio equipo de Gobierno para, bueno, pues completar, mejorar o modificar en alguna actuación las aportaciones que se habían aprobado ya al dictamen. Por lo tanto, previo a la votación, habrá que votar la incorporación de esa enmienda. No sé si hay que explicar alguna cosa más. Señor Secretario General, tiene usted la palabra. El dictamen de la Comisión de Tráfico, el inicial, se aprobó el día 14 de diciembre de 2012 y la enmienda que se presenta por doña Paloma Rivero Ortega dice lo siguiente: afecta al artículo 127 al punto 2, que queda redactado de la siguiente forma. Transcurrido un periodo máximo de 24 horas tras la celebración de la misa de funeral referenciada en la esquela, esta deberá retirarse de los paneles, bien por la empresa que la colocó o por otra que precise ocupar dicho espacio, garantizándose la limpieza y cuidado de dicho panel. En el punto 3 desaparece y se reenumera el resto de apartados. En el punto 5.1 queda redactado de la siguiente forma: que la casa mortuoria esté en Palencia o en su alfoz. Pues ahora sí, intervenciones. Don Juan, un segundo. Sí, muy brevemente, cuando hablaba yo con el concejal de tráfico esta mañana, era lo que nosotros en la comisión dentro de Izquierda Unida, una de las cosas que habíamos dicho, ¿no? Que había gente en Villalobón que sí utilizaba ese servicio, entre comillas, ¿no? Y que sí que sería interesante que pudieran utilizarlo. Además, si se recoge como alfoz, pues yo creo que recoge mejor Y la otra cosa que planteábamos nosotros era simplemente que se recogiera o bien misa o bien cualquier otro tipo de celebración, por integrar no solo a las celebraciones religiosas de confesión católica, sino que se pudieran integrar otro tipo de religiones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, no sé si se va a recoger la parte que he comentado yo esta mañana al concejal de tráfico, si hacemos alegaciones posteriormente o se presenta por escrito. Si me pueden contestar, vamos, en principio nosotros no tenemos problema con la ordenanza. Muchas gracias. Muchas gracias. El Partido Socialista, si no, le damos la palabra a don José Antonio. ¿Pasamos a la votación? Es que ha preguntado don Juan que si parece ser que si podemos incorporar. Yo creo que está recogido en el propio reglamento del propio cementerio, pero se incorporará porque yo creo que de alguna manera
La petición que ha hecho es absolutamente normal y, por lo tanto, si no está recogido, se recogerá de alguna manera expresa o concreta en alguna de las actuaciones. Me consta que en el propio reglamento está recogido del funcionamiento del cementerio, y si no es suficiente y hubiese que modificar algo, pues por supuesto su petición, vamos, o su solicitud o su intervención quedará recogida, porque tiene todo el sentido. Si hay alguna intervención por ahí más que quiera respecto a lo que ha aportado el portavoz de la Izquierda Unida, pues cualquiera de los aquí estamos pueden intervenir. Y si no, pues pasamos a la votación. Grupo Izquierda Unida. Sí. Grupo Socialista. Abstención. Grupo Popular. Sí. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto 10º, la propuesta de aprobación del establecimiento. Que hemos votado la enmienda y ahora hay que votar, y ahora votamos lo que es toda la propuesta de modificación parcial de la ordenación. Volvemos a la votación. Grupo Izquierda Unida. Sí. Grupo Socialista. Abstención. Grupo Popular. Sí. Ahora sí, pasamos al punto 10º, al punto 10, propuesta de aprobación del establecimiento de instrucciones y directrices para la contratación del personal temporal en el Patronato Municipal de Deportes. Tiene la palabra el señor secretario general. La Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes, en sesión extraordinaria del 30 de noviembre de 2012, adoptó el siguiente acuerdo que propone su aprobación al Pleno de la Corporación. Aprobar las directrices que se detallan en el anexo a este acuerdo, las cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de los órganos competentes en materia de personal del Patronato Municipal de Deportes de Palencia. Segundo, dar traslado del mismo a todos los servicios y órganos competentes en materia de personal. Tercero, el vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes podrá dictar las instrucciones que sean necesarias para el desarrollo e interpretación de este acuerdo. Se propone al Pleno la aprobación del establecimiento de instrucciones y directrices para la contratación de personal laboral. Muchas gracias. Intervenciones. Don Juan. Bueno, probablemente nos veamos otra vez en la misma dinámica, ¿no?, de encorsetar también el trabajo que podemos realizar o que tenemos que realizar desde el ámbito del ayuntamiento. Nosotros entendemos que tiene que haber una serie de instrucciones y directrices de contratación. Bueno, estamos de acuerdo con la normativa, ¿no?, que nos imponen desde Madrid. Tampoco estamos de acuerdo en que no se contrate personal cuando obviamente debidamente esté justificado y haga unas funciones que lo garanticen, y con unas funcionalidades dentro del puesto de trabajo que se quiere crear, ¿no? Nosotros creemos que al final esta dinámica va igual, orientada a penalizar el empleo público. No hablo de las directrices, sino que hablo del marco de la norma que se nos impone. Y luego hay un punto, claro, que a nosotros nos chirría un poquillo, que era el tema de pues se podrán dictar las instrucciones que sean necesarias para el desarrollo e interpretación de este acuerdo, ¿no? Entonces, para nosotros esa parte es cuanto menos compleja de aceptar. Y luego hay otra parte que viene ahí recogida, que imagino que venga también del propio Real Decreto, donde se dice que si puede hacer el trabajo otra persona, que se reorganice. Digamos que estamos justificando el hecho de que parece que los empleados públicos, por el hecho de serlo, ya tienen posibilidad de, en caso de que haya alguna baja, el que se pueda suplir de otra forma que no sea la contratación. Yo entiendo que los puestos de trabajo están debidamente justificados y entendemos que también que la forma de provisión y de sustitución tiene que ser por la vía correspondiente, ¿no? Dice, estudiar la posibilidad de suplir la deficiencia temporal con el personal existente mediante una redistribución de efectivos o bien acudiendo a formas provisorias existentes en la normativa laboral o funcionarial, ¿no? Nosotros creemos que no, que cuando hay que contratar personal, pues hay que contratar, simplemente. Gracias. Muchas gracias. Doña Begoña tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, esto es igual regulado ahora que para el patronato, igual que se tuvo que regular para el personal de este ayuntamiento. Nosotros ya dijimos que no estábamos de acuerdo con este Real Decreto del Gobierno, que era tan restrictivo con
contratación de personal, igual que aquí que en otros lados, si es necesario contratar personal, yo creo que los ayuntamientos, ¿no?, somos los bastantes mayores de edad para saber a quién es necesario contratar o a quién no. Y por eso, pues bueno, si se ha hecho este reglamento, el equipo de gobierno habrá visto cuáles son los puestos esenciales, ¿no?, para que luego no nos pongan pegas desde Madrid para poderlos cubrir, y nosotros en ese aspecto no vamos a decir nada porque eso lo habrá dicho el equipo de gobierno. Nosotros nos vamos a abstener y nada más porque es una decisión que se ha hecho desde ahí y bien. Muchas gracias, doña Begoña. El concejal Facundo Pelayo, el concejal en este caso de Deportes, tiene la palabra. Muy buenas tardes. Bueno, independientemente de la opinión que tiene cada grupo, que siempre aprovecha para decir que no está de acuerdo con la política del Gobierno, nosotros desde esta norma lo único que hacemos es adaptar la contratación de personal del Ayuntamiento, en este caso del Patronato Municipal de Deportes, a la normativa, al Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre, que establece unas limitaciones a la hora de las contrataciones, y simplemente se hace en los términos en los que ese Real Decreto establece y para garantizar, en todo caso, el buen servicio que debemos prestar a los palentinos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Don Juan, puede usted replicar. Creo que me he explicado mal en la anterior, a veces me pasa, ¿eh? Yo entiendo cuál es la posición del equipo de gobierno, pero digo que esa no es mi posición. Probablemente tengo la carencia que decía en el anterior pleno don Isidoro, ¿no? Cuando tengamos que gobernar, pues veremos de qué forma se puede hacer esto, ¿no? Pero entiendo que a veces nos vemos obligados a hacer cosas y se nos impone porque se nos considera que como somos ayuntamientos somos menos que otros, ¿no? Y también entiendo ahí que cuando hay una serie de puestos de trabajo, además puestos de trabajo que se generan de la forma más transparente posible, ¿no?, con el acceso de la forma más objetiva y democrática, ¿no?, para que cualquier persona pueda acceder a ellos, pues se generan porque se detecta esa necesidad. No concibo que ahora se nos diga que cabe la posibilidad de reestructurar, de regenerar, de hacer no sé qué, porque a veces también es bueno, ¿no?, el hecho de que se defienda que el trabajo no tiene por qué ser en las mismas condiciones en las que se está en la empresa privada, ¿no?, porque a veces las condiciones de trabajo dentro de lo público eran, ¿no?, digamos, el motor que motivaba a lo privado a respetar un poco más la dignidad de las personas, que yo creo que es un debate que también tendríamos que hacer, ¿no? Si nuestro modelo es el modelo hacia el que vamos, es el de cada vez trabajar más, el de reestructurar, el de no sé qué, pues al final nos olvidamos de las personas, que yo creo que en ese ámbito son lo importante. Gracias. Muchas gracias, don Juan. Si no hay más intervenciones, pues pasamos a la votación. Grupo Izquierda Unida. No. Grupo Socialista. Abstención. Grupo Popular. Sí. Pasamos al siguiente punto, que es la propuesta de adaptación del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio sobre prestación económica en la situación de incapacidad temporal de los empleados del Patronato Municipal de Deportes. Tiene la palabra también el señor secretario general. Acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes en sesión extraordinaria urgente del día 30 de noviembre de 2012, en el que propone al Pleno de la Corporación la aprobación de la prestación económica en la situación de incapacidad temporal de los empleados del Patronato Municipal de Deportes en términos similares a lo ya acordado por este Pleno en una sesión anterior. Intervenciones sobre lo mismo. Don Juan, si quiere. Como yo acabamos de hablar de lo mismo en otro aspecto, las incapacidades, usted verá. Venga, pues entonces pasamos a la votación. Grupo Izquierda Unida. No. Grupo Socialista. Abstención. Y Grupo Popular. Sí. Pues pasamos ahora ya al debate de las mociones. Y en primer lugar, hay una moción que presenta el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Palencia para cumplir con el compromiso de cofinanciar las escuelas infantiles municipales. Pues tiene la palabra doña Isabel, si no me equivoco. Buenas tardes. Conozco sobradamente que hace
pocos días, nuestro portavoz en la Junta de Gobierno hizo una propuesta en la dirección que viene la moción esta tarde, este pleno. Y conocemos sobradamente la aprobación o el acuerdo, en este caso del equipo de gobierno, de trasladar, o compartía al menos, se refleja en el acta, el planteamiento que el portavoz socialista trasladaba a la Junta de Gobierno. Sin embargo, insistir a través de una moción en la petición a la Junta de Castilla y León que cumpla con los compromisos adquiridos en su día y que no deje en manos de los ayuntamientos, no en manos que sabemos administrar muy bien, sino que en este caso el peso de su abandono al compromiso adquirido en su día, el peso económico va a recaer sobre los ayuntamientos y fundamentalmente recaerán sobre las familias, tal y como manifestamos en el texto de la moción. Consideramos que al tratarse de una cuestión de interés general y que es un tema institucional, creíamos oportuno traerlo mediante la fórmula de moción para que de ese modo también el equipo de gobierno se viera respaldado por el resto de los grupos políticos ante la Junta de Castilla y León y que entendieran y comprendieran que esto es un sentir, en todo caso, de la representación, la totalidad de la ciudadanía de Palencia. No es un tema baladí, no es menor, porque si tenemos en cuenta que recientemente ha estado la consejera de Servicios Sociales en la ciudad de Palencia firmando un convenio con la Diputación Provincial, que le felicito por ello, por haber conseguido firmar ese convenio, eso nos demuestra para seguir manteniendo el programa Crecemos, que buena falta hace en la provincia que se lleven a cabo y se financien este tipo de cuestiones, pero yo creo que si hay recursos para mantener ese programa en la ciudad también se hace necesario, preciso y además obligado, porque así se comprometió. Yo quiero recordar que es bueno que tengamos memoria histórica, que en este salón de plenos, en su momento, no solamente el grupo político que tiene el gobierno, sino que en su momento estaba en la oposición, también instaba al Grupo Socialista a que negociáramos y a que peleáramos por conseguir unas escuelas infantiles que entendíamos que eran fundamentales para poder propiciar y facilitar, en este caso a las familias, la conciliación familiar y laboral. Todos somos conscientes de que se hizo un gran esfuerzo por parte de todo el mundo, pero que ese esfuerzo se hizo porque se garantizaba a través de la Junta de Castilla y León. Y quiero recordar también que el Grupo Popular siempre nos recriminaba que no hacíamos uso de esos recursos que de esa manera tan bondadosa ponía a disposición de todos los ayuntamientos la Junta de Castilla y León, y por esa razón este ayuntamiento se embarcó en llevar adelante, insisto, ese servicio, ese recurso que es fundamental. No se puede justificar que no hay dinero. Insistimos en que cuando hay pocos recursos lo que hay que hacer es priorizar y la verdad es que si la consejera además ha anunciado que no tardando firmará otro convenio para mantener las infraestructuras de los centros públicos, eso quiere decir que en la consejería existe posibilidad de retomar o reconsiderar el abandono del compromiso adquirido en su día. Muchas gracias, doña Isabel. Tiene la palabra el concejal de Izquierda Unida. Sí, nosotros también en la línea de lo que plantea la moción, y yo creo que por lo menos es de consenso, independientemente de cuál sea el resultado. Y otra de las cosas que también hemos planteado en múltiples ocasiones es que lo que no se puede hacer es que cuando hay un compromiso no cumplir ese compromiso, porque eso hace que el ayuntamiento tenga que estar reorganizando múltiples cosas para poder hacerlo, ¿no? En uno de los apartados, en la exposición de motivos, hay una cosa en la que no coincido. Yo creo que, que nosotros la vamos a apoyar, pero nuestra solicitud sería que la Junta de Castilla y León cogiera las escuelas infantiles, porque es una competencia suya. Tenemos 5 escuelas infantiles para 82.000 habitantes y Guardo, creo que hay una escuela infantil para 8.000 y pico habitantes. Yo creo que en función de eso sería bueno que la propia Junta de Castilla y León se lo replanteara, ¿no? Y ahí sí que terminaríamos con la precariedad laboral, ¿no?, en las escuelas infantiles, que tiene mucho que ver también, y es una cosa que hemos denunciado, con el incumplimiento en algunas ocasiones de los pliegos de contratación. Al final estamos privatizando servicios
privatizamos, adelgazamos lo público, reducimos el personal y al final es muy complicado para el ayuntamiento el controlar que los términos en los que se privatizó, con los que Izquierda Unida en su tiempo tampoco estaría de acuerdo porque entendíamos que desde lo público se podía también garantizar, ¿no? Al final, pues por un lado o por otro, acaban escaqueándose de cumplir con lo que tienen que hacer y todo en aras a la finalidad económica, ¿no? A que sea un rendimiento económico, ¿no? Cuando nuestro planteamiento no es el rendimiento económico, porque estamos hablando de la educación, estamos hablando de la educación de los niños y las niñas, donde se tendría que incluso garantizar la gratuidad en el sistema tal y como se dice y se pregona para que todo el mundo pudiera acceder en las mismas condiciones, ¿no? Si es verdad que ahí la ordenanza con respecto al tema pues plantea en función de los ingresos una serie de tasas, pero también es verdad que es complicado para algunas familias en las actuales circunstancias, pero también en otras, el que se garantice eso y que forma parte del sistema educativo. Y ese es el planteamiento que nosotros tenemos, que aunque sea de 0 a 3, ¿no? Aunque sea de 1 a 3 o lo que cada uno considere, eso también forma parte del modelo educativo que tenemos para nuestros niños y nuestras niñas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Y tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Buenas tardes, señor alcalde, señores concejales. Bueno, agradezco en primer lugar el tono que ha utilizado, en este caso, la concejal Isabel Rodríguez, y también el tono que ha utilizado el concejal Juan Gascón. Evidentemente nos une el mismo objetivo, pero a mí me hubiese gustado que esta propuesta se hubiese hecho de forma conjunta, avalada y discutida y dialogada por los tres grupos, en el ámbito normalmente de una comisión o de una reunión al efecto, como hemos hecho en otras ocasiones, y desde luego yo sí quiero hacer alguna reflexión. La concejala Isabel Rodríguez me remite a la memoria histórica, yo haré memoria también, porque es lógico hacer memoria, y desde luego vamos a seguir siendo exigentes con la Junta de Castilla y León, independientemente del acuerdo o no acuerdo al que se llegue con relación a la moción que presenta el Grupo Socialista. Hace un mes este portavoz indicó claramente la postura del equipo de gobierno sobre este particular y manifestó en algunas comisiones igualmente, y creo que se recordará, la necesidad absoluta de la aportación económica de la Junta de Castilla y León para proporcionar un servicio de calidad mediante las escuelas infantiles o guarderías, considerando este servicio totalmente necesario para las personas. Bien, como digo, podíamos haber llegado a un acuerdo y haberlo hecho de forma conjunta. Y, a su vez, trasladé a los medios de comunicación y a ustedes mismos una carta dirigida al director general de Familia, formal a nivel institucional, pero indicando la necesidad de tener la cobertura de las subvenciones que se venían financiando en los años anteriores, al menos esas, dado el gran coste que supone este tipo de servicios, pero también haciendo saber que son totalmente necesarios y que, de persistir pues esa falta de apoyo, en este caso el ayuntamiento se vería obligado a valorar la situación de estos servicios sin tomar tampoco ninguna decisión al respecto, porque, como ustedes saben, se han mantenido este tipo de servicios. El incremento, y en eso es en lo que no estoy de acuerdo, en la exposición de motivos que hacen ustedes en la propuesta o en la moción que proponen, porque hacen referencia al tema de precariedad laboral, al tema de las tasas, la influencia negativa en la familia. Evidentemente, influye en las tasas en diversas rentas que son rentas altas, pero las rentas bajas ni se tocan, y hemos sido bastante cuidadosos en ese sentido para que ese servicio no repercuta negativamente en la familia el pago de lo que les corresponde. Este ayuntamiento, como saben, presupuesta para el próximo año más de 300.000 euros en esta materia, y yo, desde luego, sin querer entrar en más cuestiones, yo pregunto al gobierno, al Grupo Socialista, si recuerdan que en la época del gobierno del Estado, de la Nación, el señor Zapatero fue el impulsor de un programa de atención a la infancia en el que obligaba a la colaboración a tercios en esta materia. Sí, señora
Begoña Núñez, sí, señora Begoña Núñez. Y impuso y proyectó ese programa que a mí me parece estupendo, pero que luego unilateralmente dejó sin financiar a las comunidades autónomas. El que uno no lo financie y el otro no lo financie no excusa a nadie, pero al que sí excusa en este caso es al Ayuntamiento de Palencia, que está cumpliendo con dar ese servicio sin hacer más daño a nadie, ni a las familias sobre todo, pero sí requiriendo tanto a la Junta de Castilla y León como a quien proceda la necesidad de financiar adecuadamente esos servicios que no son competencia municipal, con lo cual estoy de acuerdo con el señor Juan Gascón. Entonces yo les ofrezco que se retire esta moción y que seamos capaces de articular un texto conjunto en el que pongamos, si queremos recordar y hacer memoria, pues recordemos todo. Y si no queremos recordar ni hacer memoria y hacer petición expresa de lo que necesita estos servicios y estas atenciones de tanto de las familias como de los menores, pues evidentemente estaremos de acuerdo siempre que haya ese reconocimiento o se evite hacer leña del árbol caído. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Isabel.